Bienvenidos una vez más a Encrucijada Pagana. En el programa de hoy hablaremos de demonios, pero no según la visión a la que la tradición nos tiene acostumbrados, aunque puede que, en el fondo, las cosas de las que vamos a hablar, pareciendo lejanas, nos sean más familiares de lo que pensamos. Este es un programa especial en muchos aspectos. Por ejemplo, estrenamos equipo después de que una especial intervención de Marte forzara cierta renovación a todos los niveles. Pero sobre todo, porque vamos a contar con la participación de una invitada a la que realmente admiro mucho. Para los espíritus de la encrucijada, y especialmente para Eris, que de hecho fue quien me empujó a contactar directamente con ella, es todo un honor que Margit Glassell haya accedido a la entrevista que vais a escuchar. Os cuento la historia. Muchos conoceréis ya a Margit por sus reportes astrológicos. Me parece que es uno de los espacios más conocidos a este nivel y absolutamente recomendable. No hacía mucho que había salido a la luz el proyecto de Witch Hispana, que ya sabéis que en gran parte está dedicado al trabajo con la sombra, y yo tenía la sensación, de hecho la tengo aún, de que es un tema del que realmente no se ha hablado tanto como es necesario. Y entonces veo que Margit propone un trabajo específico, un taller de trabajo con la sombra basado en las enseñanzas de una yogini tibetana llamada Maching Labdroma, que hablaba de alimentar a los demonios. La cuestión es que le escribí con la idea de solicitar la entrevista, pero Eris debió meter mano por ahí y acabé dentro del grupo, por error. Y ya fue como, bueno, pues estoy ahí, por algo será. Y la verdad es que me quedé, hice el taller, participé en el taller y fue una experiencia muy interesante que recomiendo a todo el mundo. Aunque a veces tenemos formas muy distintas de trabajar, lo cierto es que cada vez que Margit abre la boca yo aprendo algo y ya veréis en la entrevista que hablamos de muchos y variados asuntos, porque Margit tiene bagaje y conocimiento de sobra. Vamos a hablar de astrología, de tarot, magia ceremonial, budismo, psicología. Pero antes de empezar, vamos a introducir un poco el tema de los demonios. ¿Qué es esto de alimentar a los demonios? En el libro que lleva ese mismo título, Alimentando a los demonios, escrito por la budista Sultri Mallion, se hace una adaptación al mundo occidental de una serie de técnicas iniciadas en el siglo XI por Maching Labdroma, yogini tibetana. Según el relato mítico, tras haber estudiado con un maestro en el momento de la iniciación, Maching, en un estado profundo de trance, empezó a hablar en sánscrito, se elevó en levitación y de esta forma, danzando, salió del templo y se situó ante un árbol cercano al estanque del monasterio. Las gentes del lugar temían aquel estanque y lo evitaban, pues allí vivía una poderosa naga. Las nagas, masculinas o femeninas, son las serpientes míticas de la India, poderosos espíritus acuáticos que, como los dragones, tienen una naturaleza ambigua y pueden causar desgracias a la población, pero también son guardianas de tesoros y pueden otorgar determinados dones. Cuando la naga vio a Maching en meditación allí en su árbol, lo sintió como un desafío, de forma que reunió a otras nagas con el fin de atacarla. Sin embargo, cuando todas las nagas se acercaron a ella con intención de devorarla, fue la propia Maching quien se ofreció a sí misma, convirtiendo su cuerpo en una ofrenda de néctar. Según el relato, las nagas se nutrieron de este néctar y quedaron tan satisfechas que se convirtieron en sus aliadas, asumiendo el compromiso de proteger a todo aquel que siguiera las enseñanzas de Maching. Del mismo modo que sucede con la hagiografía, es decir, con los relatos de las vidas de los santos cristianos, las vidas de los grandes maestros orientales también están mezcladas con elementos míticos. En cualquier caso, Maching Labdroma existió, tuvo una vida plena no exenta de polémica y es considerada la madre del Chu, algo que veréis escrito entre otras grafías como CH o D, una de las vías tántricas del budismo tibetano. Maching se caracterizó por su comprensión acerca de los demonios. Al respecto, dijo a uno de sus discípulos: «Puedes creer que los dioses son aquellos que otorgan bienes y que los demonios causan daños, pero podría ser todo lo contrario. Aquellos que causan dolor te enseñan a ser paciente y aquellos que te conceden regalos pueden mantenerte alejado del Dharma, de modo que,
El que se trate de dioses o demonios dependerá del efecto que tengan en ti. El sistema formulado por Sultrimalion, quien es considerada una emanación de la propia Machine, simplifica la práctica y da una serie de pautas fáciles de seguir en el mundo contemporáneo. Sin embargo, al momento de hablar del mundo occidental, como suele suceder en estos casos, Alion solo habla del enfrentamiento con el demonio propia del héroe occidental, ya sea este Hércules o San Jorge, olvidando, por un lado, que en las tradiciones orientales la imagen del enfrentamiento violento con los demonios es tan común como nuestros Hércules y nuestros dragones, pero también, por otro, que en las tradiciones occidentales, aunque de forma residual, aún se conserva el recuerdo de esa práctica de alimentar a los monstruos. En el folclore de la península encontramos, por ejemplo, las leyendas acerca de las encantadas shanas o moras, un tipo de espíritus femeninos normalmente vinculados a las fuentes, los ríos o los pozos, que a menudo se aparecen a pastores y viajeros para presentar un enigma iniciático. De la misma forma que las nagas, estas entidades tienen la facultad de provocar males, pero también son guardianas de tesoros y otorgadoras de dones para aquellos que saben cómo tratarlas. Muchas variantes de los relatos populares presentan a las encantadas en forma de serpiente, de manera que aquel que las encuentra ha de saber identificarlas como lo que en realidad son, venciendo su miedo o repulsión. La forma de desencantar o ganar el favor de una de estas damas es siempre una prueba de valor. Dejar que se acerque y se enrosque en el cuerpo de uno, o bien besarlas, o incluso arrancar una flor que guardan entre sus terribles fauces. Otra de las pruebas que pueden presentar estos espíritus depende de la lealtad y la constancia, de poder guardar un tabú o una promesa. La dama entrega un pan al viajero y le pide que lo guarde intacto y lo retorne al cabo de un año, pero el viajero a menudo se distrae y devuelve el pan incompleto, lo que causa que la dama no pueda recuperar su forma y lo maldiga. Una tercera manera de desencantar a la dama depende de realizar la petición adecuada. Ella se presenta con todos sus tesoros y pide al viajero que escoja entre ellos. Cuando el viajero escoge un objeto práctico, por ejemplo, unas tijeras, éstas han de servir para cortarle la lengua u obrar cualquier otro castigo, pues la respuesta correcta es pedir a la misma dama, reconociendo su valor por encima de todas las cosas materiales, dado que en su poder está la fuente de estas riquezas. La respuesta correcta es la identificación de este poder, que será positivo o negativo en función de lo que hagamos con él. En el folclore balear, Antoni María Alcover recopila la leyenda del amor de las tres naranjas. En un fragmento de este relato encontramos cómo se alimenta a los monstruos de forma literal. En esta historia, Bernadette es un joven que cae presa de una añoranza enfermiza provocada por el llamado amor de las tres naranjas, un prodigio que ni siquiera sabe si existe y que se esconde en los confines del mundo. De hecho, el árbol de las tres naranjas es muy parecido al árbol de las Hespérides y al conjunto de relatos acerca del paraíso terrenal, como el que encontramos en el viaje de San Amaro. En su larga aventura, el joven debe pasar diferentes pruebas y es asistido por algunas ancianas y otras criaturas excepcionales. En un momento de esta historia, para llegar al jardín en el que se encuentra el árbol prodigioso, custodiado por unos gigantes devoradores de hombres, el protagonista debe cruzar 3 campos. El primero de estos campos está plagado por hormigas, el segundo lleno de fieras, y el tercero está custodiado por una serpiente de 7 cabezas. Aún después de esto, Bernadette debe conseguir pasar por unas enormes puertas de bronce que se abren y cierran constantemente y que con su ruido mantienen despiertos a los gigantes. Ante esta situación, una de las ancianas aconseja a Bernadette que lleve trigo a las hormigas, ovejas a las fieras y leche a la serpiente de 7 cabezas, así como una buena grasa para las puertas. El muchacho sigue las instrucciones y los monstruos entretenidos lo dejan pasar. También engrasa las puertas, de forma que dejan de hacer ruido y los gigantes son vencidos por el sueño. Bernadette entra en el jardín
trepa al árbol y toma las naranjas, pero hace demasiado ruido, de manera que los gigantes despiertan y lo empiezan a perseguir para devorarlo. Como el joven les lleva cierta ventaja, los gigantes ordenan a las puertas, a la serpiente, a las fieras y a las hormigas que le impidan el paso, pero todas estas criaturas responden, a su turno, que nadie antes que Bernadette les había prestado atención y que el muchacho les había hecho generosas ofrendas, de forma que lo ayudarían a escapar. A través de la ofrenda, Bernadette convierte a los monstruos en sus aliados. El esquema esencial de la técnica de alimentar a los demonios que presenta Sultrim-Lion resulta coherente con estos recuerdos del folclore. Al fin y al cabo, la brujería, entendida aquí como una vía iniciática y no solo en su faceta operativa, es una manera alternativa a la común de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo, sus criaturas o sus energías. Una manera de hacer que, de entrada, puede parecer contraintuitiva, pues nuestro primer impulso frente al miedo siempre es atacar o huir, pero que nos lleva a disolver nuestros límites, esos límites de la personalidad y la visión ordinaria dentro de los cuales, a menudo, nos ahogamos, al mismo tiempo que nuestras vidas palidecen y se plagan de preocupaciones triviales. Cuando en ocasiones se habla del camino contra natura, no es porque se tenga nada en contra de la naturaleza, sino porque la conciencia es como un fuego que se enciende en medio de la trama de patrones y automatismos con los que nacemos o que heredamos en las primeras etapas de la vida, y ese fuego nos recuerda que es posible modificar estas predeterminaciones. En la definición de Machin Lad Dromma, un demonio es todo aquello que se interpone en nuestra liberación. Tal vez esta noción resulta demasiado abstracta para nosotros, sobre todo para aquellos a quienes nos gusta sentir el contacto de la tierra en nuestra piel, pero podemos redefinirlo como toda aquella potencia que ha acabado atrapada en un patrón y que en vez de fluir con el resto de energías vitales está causando algún tipo de conflicto. Ya sea que hablemos de demonios o monstruos o de aspectos de la sombra, cuando contemplamos el tema desde la perspectiva del individuo, se trata de todas aquellas cosas en nuestra vida que parecen habernos atrapado o mordido un pie, impidiéndonos avanzar. Obsesiones, miedos o adicciones pueden ser consideradas monstruos o demonios, pero en lugar de sucumbir al espejismo del poder que ejercen sobre nosotros, podemos invertir esta visión, liberar el patrón y recuperar estas energías estancadas. Y ahora sí, después de esta introducción, pasamos a la entrevista con Margit. Buenas tardes, Margit, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues nosotros muy contentos de que hayas accedido a esta entrevista. Esperamos que sea muy fructífera para todos nuestros oyentes. Y vamos a empezar preguntándote, porque la mayor parte del público te conoce por tu trabajo como astróloga. ¿Cómo entraste en contacto con esta disciplina? Bueno, realmente empecé a entrar en contacto con la astrología cuando era una niña, porque tuve la inmensa suerte de tener una abuela que era ocultista y que estaba muy en contacto con todas las artes y la sabiduría hermética. Y entonces ella me enseñaba de una forma muy natural y muy fluida, ¿no? No es que me diera clases, sino que realmente me hablaba pues de los planetas, cómo influían en nosotros y aprendí, era como mi primera maestra y aprendí de una forma muy natural, ¿no? Como una niña aprende de las cosas que le cuentan. También fue mi primera maestra de magia, digamos, porque siempre me decía pues, cosas de los elementos o me decía cosas que hay más cosas entre el cielo y la tierra, ¿no? De lo que nosotros podemos ver con los ojos y me despertó mi interés. Y ella lo que practicaba sobre todo era una astrología muy suya, muy hermética, que luego cuando ya era adolescente se me hizo como demasiado esotérico y quería saber más cosas sobre el carácter y cómo nos influía de una forma más
práctica personal, entonces empecé a leer libros de astrología y de una forma muy autodidacta hasta que encontré, cuando viví unos años en Italia, un hombre que no es nada famoso ni conocido, que era un astrólogo muy bueno. Y claro, esto os hablo antes de la era de Internet, ¿vale? Entonces la gente no tenía esa proyección como tenemos ahora. Y entonces él me enseñó todo lo que sabía y aprendí pues, de ahí de una forma práctica y experimental, ¿no? En una relación como de aprendiz y maestro. Y luego con esto como base, pues leer y leer muchísimo de escuelas diferentes. En aquella época, así de joven adulta, leía muchas cosas de astrología psicológica. Y luego, pues también me gustó mucho Liz Green, Howard Chas, Stephen Arroyo, todo ese tipo de astrólogos, ¿no? Que son un poco como nuestros padres de la astrología moderna. Pero luego se me hizo otra vez pequeña. Siempre he tenido esa sensación con muchas cosas que voy como profundizando y luego toco techo. Y justo cuando estaba así, ya incluso trabajando con la astrología como astróloga profesional, pues encontré el que yo ahora, digamos, más sigo, que es Stephen Forrest, que es un astrólogo americano que tiene una de las dos escuelas oficiales de astrología evolutiva. Las dos escuelas surgieron en el mismo tiempo independientemente, tienen cosas en común y cosas muy diferentes. En astrología evolutiva, Steven pues lo que más enseña son el trabajo con los nodos, ¿vale? Los nodos kármicos y Plutón. Plutón es muy importante en la evolutiva. Entonces, claro, como yo soy muy plutónica, si los que me seguís en mi web os habréis dado cuenta, me gusta todo ese mundo darks, ¿no? Y entonces, pues claro, era como llegar a mi casa, digo, y yo pensé, hostias, es como yo, ¿no? Y es un señor muy mayor y pensé, pues voy a sentarme a sus pies y aprender de él. Y lo fui a ver varias veces en persona, a hacer cursos con él. Y luego, bueno, me cogí, compré todos sus talleres y devoré, ¿no? Todo ese conocimiento. Esto pasó, no sé, ahora no me acuerdo muy bien, pero ya como unos 15 años o así, no me acuerdo. Entonces leí todos sus libros. La desgracia es que no tienen nada publicado en español, porque la gente siempre me pregunta y él una vez dijo que tenía un karma extraño con España y que no había manera que se le publicaran sus libros. Entonces tiene libros publicados en muchos idiomas, pero en español no. Pues entonces esto fue un poco mi iniciación y progreso y trabajo en la astrología. Y ahora estoy muy contenta porque claro, cuando luego ya salió Skype, las diferentes aplicaciones, ¿no? Internet, los blogs, Facebook, Instagram, pues a mí me ayudó muchísimo porque realmente podía dar a conocer mi trabajo como astróloga, ¿no? Y realmente pues conectar con muchísima gente sin esa limitación de vivir en un pueblo pequeño de la montaña, Aragón profunda, donde pues la astrología no es que sea la niña bonita de los ojos de todos. Desde hace algún tiempo en tu página podemos encontrar, además de temas de astrología, información relacionada con el tarot y la práctica mágica. ¿Cómo fue dar este paso? Bueno, el tarot realmente siempre he trabajado con el tarot. También lo aprendí desde muy niña y lo aprendí casi jugando, ¿no? Como mis amigos imaginarios, los arcanos. Y luego de adolescente, pues estuve en un grupo de magia ceremonial que ya no tenía nada que ver con mi abuela y su forma de trabajar esto. Y, y luego pasé una temporada que me desconecté un poco del trabajo de la magia ceremonial, pero no del tarot. Con el tarot siempre he trabajado.
aquí en Undercover, en mi pueblo, digamos, ¿no? Que me venía la gente antes de la era de internet un poco escondida, ¿no? Y preguntándome consejo, a ver si el marido la engañaba y cosas de esas. Y esas son justo las tiradas que yo aborrezco, no me gustan nada porque, bueno, como me imagino que la mayoría de tus oyentes ya tienen muy claro esa diferencia de lo que es el tarot como camino iniciático, de evolutivo, de crecimiento personal y lo que es el camino de un poco superficial, ¿no? De la adivinanza y que es el que siempre intento de tener tiradas que sean realmente de trabajo personal. Y entonces el tarot realmente siempre ha estado ahí. Lo que pasa que como la astrología me ha absorbido mucho y es muy compleja, pues parece que he estado como más metido en astrología que en tarot, pero realmente estoy trabajando con las dos cosas. De hecho, tú lo sabes que tengo un grupo que en Facebook es Tarot y Magia, ¿no? Y porque para mí el tarot y la magia es muy unido, porque es un camino iniciático, ¿no? Y tú puedes hacer, además de la adivinanza, ¿no? Digamos, entre comillas, tú puedes hacer realmente magia con el tarot, ¿no? Y eso es lo que yo quiero como enseñar un poco también. Ahora, en la parte mágica me costó muchísimo por salir del armario. Para mí realmente fue una salida del armario por varias razones. Primero, porque vivo en un pueblo pequeño, aquí nos conocemos todos y si piso demasiado fuerte, ¿vale? Luego cuando voy al súper del pueblo me van a echar agua bendita. Y luego tengo un karma de hereje también. Tengo un karma de hereje de otras vidas, me imagino, ¿vale? Entonces siempre tengo un poco esa cosa de, uy, me van a echar agua bendita, ¿no? O me van a perseguir o me van a quemar en la hoguera de la plaza del pueblo, que obviamente no es una hoguera de fuego como fue antes, ¿no? Pero sí que puedes tener unas repercusiones desagradables. Entonces yo he sido siempre muy prudente, muy ocultista, que viene de ocultarse, ¿no? Entonces, pues cuando ya pensé, va, que me estoy haciendo más mayor y me voy a morir y esto se va a morir todo conmigo, pues he pensado, venga, va, ábrete. Me hice Instagram y me acuerdo mi primer stories que fue con la cámara al cielo, porque encima me costó muchísimo como toda esta historia de salir de la cueva. Y hice un stories o no me acuerdo, un directo, algo enfocando todo el rato al cielo oscuro, ¿no? Esto fue mi estreno de stories en Instagram, que afortunadamente ahora ya no es así. Y con la magia, por un lado ¿no? Es un poco ese trauma del hereje que van a tirarte, que te van a quemar y luego también por la responsabilidad que implica, porque para mí la magia es como la electricidad. No hay magia negra ni magia blanca, eso es un mito. Es como la dualidad del ángel y demonio, ¿vale? Porque la electricidad, yo comparo la magia a la electricidad. La electricidad ¿es negra o es blanca? Depende. Si yo te enseño, ¿vale? Y te doy un cable de electricidad y te enseño cómo usarla, tú con esto puedes encender una bombilla o darle electricidad a este ordenador para poder hacer esta maravillosa entrevista, o puedes torturar a la que se te llevó el novio, haciéndole como... Hay un momento para cada cosa. Entonces, como cuando enseñas sobre todo online, no conoces a la otra persona y no sabes dónde está, y yo tengo la convicción de que si yo te enseño magia, al haberte dado esa herramienta, parte de la responsabilidad del karma es mío, de todo lo que tú haces. Y entonces para mí es una cuestión de responsabilidad y de madurez también, ¿no? Y obviamente en la magia, ¿no? Que es lo que dicen las brujas que no son nueva era y tampoco hace falta que sean satánicas, las brujas, pues brujas de toda la vida,
pues dicen el que sabe bendecir también sabe maldecir. Entonces yo pienso que no podemos, y ahí entra el trabajo con los demonios, ¿no? Que también tenemos que ir un poco más allá de esa dualidad entre lo blanco, lo negro, el bien y el mal, y tener un código personal de ética y de honor de lo que una hace y no hace. Y como yo no conozco el código de honor de alguien que quiere aprender de mí hasta que hayamos tenido un contacto, hayamos hecho cosas juntas, pues según qué niveles de electricidad, prefiero no enseñar. Y esto fue un poco, digamos, el otro bloqueo que hizo que durante muchos años estaba muy ocultada en mi cueva o no he salido del armario o como lo quieras llamar, ¿no? Y no sé, hace 3 años así decidí, venga, y enseñé cosas, la verdad, como muy básicas, muy sencillas, muy light, como lo de en mi blog está colgado, ¿no? La magia ritual de limpieza de casa. Es todo muy sencillo, todo muy fácil, pero claro, si tú lo haces, conectas de alguna manera con algo más profundo que te guía, esa cosa más profunda que está en ti, es la misma magia, el espíritu de la magia te va a guiar. Entonces, hacer una simple limpieza mágica de la casa es como entrar en contacto con el daimon, ¿no? El genio de la magia. Te hace ir preparando el terreno para las cosas que vienen después. Es como una presentación también un poco. Los que te hemos seguido, Margit, sabemos de tus dos linajes, el occidental, dentro de la magia ceremonial, y el oriental, en el budismo. ¿Cómo ha sido tu recorrido en estos caminos? ¿Ha resultado difícil compaginar estas dos tendencias en algún momento? Sí, bueno, ya como os he contado, empecé con la magia ceremonial de muy pequeña y estuve en un coven, bueno, un círculo aquelarre, como lo quieras llamar, de adolescente. Entonces yo, claro, ahí estudiamos pues Aleister Crowley, Eliphas Levi, eh, el Picatrix, pues los libros más antiguos, ¿no? Y claro, en aquella época no había tampoco tantas cosas publicadas como ahora. Ahora hay de todo, es como una sobredosis, ¿no? Parece casi como un mercado, un supermercado mágico espiritual, ¿no? Que a veces es como cuando quieres buscar una receta en internet de sushi y te salen 300.000 y ya casi no sabes por dónde empezar porque hay tanta opción. Antes era al revés, no tenías casi información y tenías que ir a lo antiguo, ¿no? A lo del siglo XIX, los antiguos autores y todo muy hermético y todo muy de boca en boca, ¿no? Y luego, claro, me hizo como mucho efecto y empecé a conectar realmente con lo que son los poderes mágicos, las fuerzas y me asusté. Claro, pensé, hostia, esto se me está yendo un poco de las manos, noté, ¿no? Mi parte de la Morgana dentro de mí y el poder. Y entonces me sentí que hacía los 18, 19 años que esto me venía muy grande, ¿no? Que, digamos, estuve como de los 15 o... Bueno, empecé realmente a los 13 años leer, ¿no? Hermann Hesse y todos esos libros así más filosóficos y luego a los 15 encontré esta gente que eran todos muchísimo más mayores, pero como yo tenía de alguna manera este potencial y ya sabía un poco de qué iba, pues practiqué con ellos. Y luego me asusté un poco y luego pensé, va, eso es demasiado cañero y yo supongo que tenía miedo de irme un poco al lado oscuro de la fuerza y no saberlo manejar. Y entonces fue más o menos cuando me empecé a interesar por el budismo tibetano, que también es muy mágico y tiene esa parte también, pero es como más safe, más seguro, ¿no? Todo lo que haces lo haces por el bien de todos los seres, ¿no? Entonces me parecía a mí, que siempre he sido muy sensata, muy bueno como un entrenamiento, una formación de hacer eso un tiempo largo.
y de momento no meterme más en profundidad en la magia ceremonial. Entonces, tuve mucha suerte, muchísima suerte, porque me encontré con el antiguo Kalu Rinpoche en el 85 y entonces tomé refugio con él, me inicié. Entonces, claro, empecé un proceso que hasta hoy de entrenamiento dentro del linaje budista, con todo lo que implica, ¿no? Las prácticas, estudiar tibetano, hacer las cosas bien. Y luego, después de unos años, los lamas tibetanos del templo al lado del cual vivo, pues me preguntaban si querías actuar de traductora del inglés al español. Y bueno, al principio como lo del directo al cielo negro me negué un poco, pero al final, pues mira, de tanto insistir me pensé, venga, va. Y siempre he estado traduciendo cursos de maestros invitados, de los rinpoches así más de la generación más joven que ya hablan en inglés, y lo he traducido al tibetano. Y la verdad que el hecho de tener que traducirles y traducir muchas entrevistas privadas, aprendes muchísimo, muchísimo, porque ves casos muy concretos, cómo ellos interactúan, cómo lo tratan, la sabiduría que tienen, ¿no? Y me cogió mucha pasión por ese camino, muchísima pasión, me gustó mucho, profundicé, estudié a fondo. Claro, si tú quieres traducir, tienes que estudiar a fondo todo eso, ¿no? Entonces yo puedo decir que es uno de mis caminos principales, ¿no? Y lo sigue siendo. Lo que pasa que después de un tiempo la magia es como, es como un amante apasionado, pues la magia me reclamó de alguna forma, ¿no? Y yo pensé, iba encontrando con gente. Y claro, yo tengo eso, me corre por las venas, esa sangre, ¿no? Y entonces no me podía resistir y volví a la magia. Lo que pasa que un poco, muy a escondidas, porque tenía esa sensación, ¿sabes? Como cuando eres una niña haces una travesura. Y como en España hay algunos budistas que son budistas católicos, los llamo yo así, ¿vale? Es un poco borde de mi parte, pero es que es verdad que son así como muy budistas católicos, porque tú imagínate una señora que ha sido muy católica y siempre y se hace budista, o sea, la peluquera de un pueblo pequeño que y no tengo nada contra las peluqueras, pero es por transmitir esto, ¿no? Que toda la vida, pues, que se ve salsa rosa y no sé qué, tal y cual, y le da por hacerse budista, pues no va por tomar refugio de un día para otro, cambiar todos esos filtros, mentalidades, hábitos, ¿no? Entonces, estos los llamamos los budistas católicos, y claro, yo para ellos soy la budista luciferina. Eso, como la hereje, ¿no? Entonces, claro, entre las pintas, que voy así un poco estilo gótico, y cuando estoy traduciendo, me acuerdo del día que traduje con un collar de esos góticos con anillo tipo de esclava, ¿no? Pues ese tipo de budistas me miran con ojos de espanto, es como diciendo, ¿cómo se les ha ocurrido a los lamas tibetanos meter esa demonia a traducirnos, ¿no? Entonces, claro, solo falta porque ellos pueden pensar, bueno, esa es la forma de vestir que es alemana, desde fuera es rara. Pero claro, si luego encima empiezo públicamente a hablar de Lucifer o de los demonios, etcétera, pues quizás se espantan. Entonces he pensado, bueno, no, como tampoco, ¿sabes? No quiero tampoco espantar. Esto fue mi época punky que me duró un año, ahí sí que quería espantar, pero luego ya no. Entonces, pienso que hay que respetar los límites cognitivos de las personas y tú no puedes entrarles a saco con algo que les va a cerrar, les va a asustar y les va a crear una cerrazón, ¿no? Como cerrar la puerta para siempre porque tú los has asustado pisando demasiado fuerte. Y eso es importante. Y quizás también porque me pasó a mí, ¿no? De adolescente, que me asusté yo un poco y por eso tengo esa empatía y no querer aplastar a los demás, ¿no? Entonces el budismo y la magia son mis dos caminos.
y fue difícil de compaginarlos. Pues sí, porque por todas esas historias que me monté yo misma en mi propia cabeza, por mis inseguridades, por mis miedos, por mis traumas de hereje, por el miedo al rechazo, a la no aceptación de más joven, ¿no? Entonces me lo escondía. Pero luego cuando realmente empecé con mis amigos budistas, hablar de la magia y esas cosas, pues realmente me noté que fue más una película de mis propios miedos que con ellos, ¿no? Y he sentido una aceptación muy grande. Hasta el lama dijo, ay, a veces escucho tus cosas en Facebook, en Stories, ¿no? Y no debe de entender mucho, porque encima no entiende del todo bien el español, pero bueno, mira. Y luego también hubo un momento que mi maestro raíz, que es Chigar Control Rinpoche, me animó muchísimo. Ya me animó hace años con lo de la astrología, que escribiera, que lo promocionara más, que hiciera una web, etc. Y, y hace unos pocos años, antes de salir del armario con la magia, él me lo dijo, tienes que enseñar esto, tienes que eh, tienes como que transmitirlo porque te estás haciendo más mayor y que eso es como tu vida también, tu herramienta, ¿no? Entonces, pues fue un buen consejo porque veo que a la gente les ayuda y luego también en España pensaba que no había mucha acogida, que es una tierra con mucha luz, mucho sol, ¿no? Hay poco, menos Galicia y Asturias quizás, todo está muy esterilizado porque todo es muy solar, ¿no? Pero creo que también ahora estamos en un momento histórico donde hay mucha búsqueda, porque nos hemos ido tanto al lado del pensamiento positivo, del New Age, de la nueva era, ¿no? Y que nos hemos olvidado de las raíces, de las entrañas, de lo profundo, de los dragones, ¿no? Que rugen en nuestros lados oscuros de la psique y que la gente ha dicho, hostia, es que hay que hacer algo un poco diferente porque solo como dice Carl Jung, ¿no? Solo con imaginarnos figuras de luz no nos vamos a iluminar. Entonces hay más receptividad ahora por mi trabajo. Sé que a las compañeras de los grupos les encanta el tema, entonces háblanos de la figura de Lucifer, por favor. Pues Lucifer es una figura muy contradictoria, ¿vale? Y Lucifer ha sido uno de mis amigos imaginarios de niña porque a mi abuela Lucifer le gustaba y nunca lo he visto como el diablo malo, ¿no? De la Iglesia Católica, porque realmente a mí no me han criado, mis padres tampoco son católicos, ¿vale? Y mi madre siempre ha apoyado mis movidas, digamos. Ya tengo libros de Starhawk de aquellos años en inglés firmados por mi madre por mi cumpleaños. Entonces, la figura de Lucifer, pues para mí era uno más, ¿sabes? De todo el panteón, ¿no? Y luego, pues que de repente, que también tuve mi época de adolescente, que leí la Biblia, me la leí desde el principio hasta el fin, y realmente Lucifer, yo veo que han hecho como mucha bola con el tema de Lucifer los cristianos para acojonar y asustar y usan indiferenciados Satán y Lucifer como si fuera lo mismo, que es el diablo, el demonio, ¿no? Y han hecho ahí como un caldo, y han metido todo en una olla y han sacado de ahí un rancho, que es el demonio, o el diablo, o Lucifer, o el maligno, o Belcebú. Pero claro, o Satán. Pero no, este cacao que se han hecho ellos no tiene nada que ver con cómo lo vivo yo. Y yo he aprendido, pues, digamos, un poco la magia luciferina de varias fuentes y luego lo que me he dado, porque luego ya me ha picado la curiosidad, he ido investigando y me he dado cuenta que hay tantos luciferinos como personas. Entonces, ¿quién es Lucifer? Pues Lucifer no es lo mismo para ti que para mí, ¿vale?
es un arquetipo. Y entonces cuando hablamos de Lucifer, hay brujas que Lucifer es como un dios, ¿no? Externo. Luego hay luciferinos que Lucifer es un arquetipo, es algo de tu propia psique. Y luego hay luciferinos que lo ven simplemente como el portador de la luz, que es el logos, es la conciencia que ilumina con la antorcha del conocimiento el inconsciente. Entonces ves cómo hay niveles y digamos mi base con lo luciferino es que yo lo interpreto como en mi mundo, obviamente esto es simplemente, no es una verdad absoluta, es simplemente mi forma de percibirlo. Yo lo interpreto como algo mío, que es mi propia capacidad de iluminar la ignorancia mía, ignorancia no como tonto, sino como lo que ignoro, lo que no veo, donde tengo los ojos velados, ¿no? Un poco el velo de Isis. Entonces Lucifer, digamos, es el que desnuda a Isis, ¿vale? Que la pone sin velo. Y Lucifer es la fuerza que todos tenemos que empuja hacia la conciencia. Podría decir el conocimiento, pero como conocimiento se puede confundir con conocer cosas, ¿vale? Saber mucho, haber mucho leído, la sed conocimiento, que puede ser justo un obstáculo para la conciencia, la sabiduría, porque hay muchos magos que a veces se llaman magos de sofá, que leen mucho, que compran un montón de libros, tienen unas bibliotecas ocultistas inmensas, pero no practican. Entonces el conocimiento así bibliotecario adquirido de leer mucho puede ser otro velo que vela la conciencia o la sabiduría o lo que Lucifer desvela. Entonces Lucifer para mí es el portador de la luz, no tiene nada que ver con el diablo de la Iglesia Católica, y a diferencia de Satán, del arquetipo de Satán, es más, yo siempre lo comparo con la diferencia entre un vampiro, uso el lenguaje gótico, ¿vale? Entonces lo comparo con la diferencia entre un vampiro y un licántropo. Lucifer sería onda vampiro, o sea, un castillo, vino exquisito, fiestas, aristocracia, elegancia, ropa, ¿no? Etcétera. Es una energía de una vibración más sofisticada, mientras Satán es el licántropo. Es necesario también de alguna manera porque es la bestia que llevamos dentro, es lo primitivo, es cuando yo corro por las noches, es una práctica que hago a veces, voy por las noches a caminar rápido, en completa oscuridad, porque mi cuerpo sabe, aunque no vea nada con los ojos, obviamente no en un camino que nunca he ido, con muchos obstáculos y piedras y subidas y bajadas, sino un camino bien, ¿no? Nocturno al lado del río, que conozco bien. Entonces yo ahí ando rápido, a oscuras, y hay la bestia dentro de mí que me lleva, el animal dentro de mí. ¿Vale? Entonces este animal, cuando caminas por la noche y quieres experimentar esa fuerza, ese poder, es muy útil. Ahora, ese animal, cuando tienes una discusión en una reunión de trabajo, pues ahí no lo dejes salir porque ahí te puede crear pues un desastre, ¿no? Entonces hay que saber en qué momento invocar qué cosas de tu propia psique. Y yo pienso, como soy budista, pienso que no hay nada que existe inherentemente por sí mismo, independientemente del perceptor, del observador. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, a la persona que tengo delante la filtro por mis propios filtros, por cómo me han educado, por cómo soy una señora, ¿no? Que ve un punky de Londres y no está educada en esa cultura
cultura underground, pues lo verá de una forma muy diferente, pues como la niña que va por primera vez a Londres y que le gusta la música punk y se ve ahí los punkis de Londres, porque ella dice, ¡guau! ¡Qué guay, qué bien! ¿No? Y hará todo lo posible va a estar a ver si puede hablar con ellos, ¿no? Mientras la señora saldrá corriendo a ver si le roban el bolso. Entonces, ¿quién es el punky? ¿Vale? Depende mucho de quién lo percibe, ¿vale? ¿Quién es Lucifer? Depende mucho de quién lo percibe. Si hablamos con un cura católico, pues es el maligno, ¿no? Si hablas conmigo, pues es la fuerza iluminadora que trae la conciencia y la sabiduría. ¿Y quién tiene razón? Pues ninguno de los dos, porque no hay nada absoluto. Y por eso es muy relajante, se llama vacuidad, eso en el budismo, es muy relajante tener cierta comprensión de la vacuidad, porque ya no tienes que pelear, imponerle al otro tu verdad y te relajas un montón. No habría guerras porque haces algo que yo llamo, no sé si existe esa expresión y la he escuchado la primera vez por una amiga que trabaja mucho con plantas y es así muy bruja también, y esta expresión es la libertad cognitiva. Yo creo mucho en la libertad cognitiva, que quiere decir que cada uno puede percibir su universo, su realidad, como quiere o puede, según sus condicionamientos, ¿no? Y si tú percibes que Lucifer es el maligno, yo no voy a entrar en un debate para demostrarte a ti que Lucifer es una fuerza positiva, te lo respeto y seguramente no te voy a hablar más de Lucifer porque no quiero incomodarte. Y entonces, es un poco como en física cuántica, ¿no? Según, no controlo nada de la física cuántica, pero parece ser que según cómo miras la mini partícula esa, quarks creo que se llama en español, no sé, pues según cómo la miras cambia de onda a otra cosa, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, eso es muy profundo, porque según cómo miras a Lucifer, cambia también. Eso es muy profundo porque tú imagínate a alguien que toca la guitarra. Y yo lo miro como diciendo, ¿qué estás haciendo? Vaya, qué asco de música, ¿no? Tu vibración de desprecio lo bloquea. Pero si tú te pones todo loquita y dices, ¡ay, qué bien tocas! ¡Maravilla! Pues al otro lo animas, ¿no? Y eso es como el quarks, ¿no? Que lo observas y se cambia. Y yo creo, pero eso es una cosa mía, una percepción totalmente friki mía, que yo pienso que según los arquetipos o los dioses cambian según cómo los invocamos y cómo nos relacionamos con ellos, porque no son existentes por sí mismos, inherentemente existentes. Y un buen ejemplo ahí es Kali, la diosa hindú, porque Kali en la antigüedad era una diosa bebedora de sangre, muy feroz, que le hacían sacrificios de animales y hasta en algunas zonas humanos, que luego lo prohibieron los británicos, ¿no? Y hoy en día, como el arquetipo de la diosa oscura ya está siendo muy integrado y tratan a Kali como la madre más bondadosa, ¿no? Muchas de las chicas adoradoras de Kali modernas, occidentales, son veganos, incluso no matan ni una mosca y no consumen productos animales, pues es como que Kali, con esas devotas, también se está haciendo más vegetariano, creo, ¿eh? Entonces, hay gente que invoca a Kali, Lilith, de los círculos de mujeres, y al ser ella, pues no tan sanguinaria, no tan primitivas, pues las mismas diosas se van como, no os voy a decir civilizando, porque no me gusta a mí mucho la civilización, pero como elevando, podríamos decir. No sé muy bien la palabra a usar, pero creo que me captáis, ¿no? Entonces, eso pasa con lo femenino. O sea, hemos integrado, o podríamos decir integrar, sí. Hemos integrado más las fuerzas de la madre oscura, de Lilith, de las diosas furiosas, sin que por ello pierden su potencial. Y Kali nunca va a ser
es una conejilla de Playboy, a ver si me entiendes, ¿vale? Sino sigue siendo la madre Kali, ¿no? Y power ahí, fuerza. Pero hay un cambio, que es lo que noto, está más integrado. Entonces, cuando un arquetipo está más integrado, está más asumido, pierde esa fuerza perversa y ¿cómo podría? Enredada y retorcida y destructiva en el mal sentido de la palabra, ¿no? Tóxica, podríamos decir, que es una palabra que se usa mucho. Y entonces se pierde esa toxicidad, ¿no? Que nos contamina por dentro y con sufrimiento intenso. Ahora, nos falta la parte de lo masculino oscuro, porque incluso a alguna vicana se le dices The Horn God, el dios astado, todo cool, carnunos, claro, como son de fuera, no los conoces tanto y parecen todos muy cool, pero como le dices, vamos a invocar a Satán, ya como cara de espanto, ¿no? Es el dios astado, Lucifer es el dios astado también, ¿no? Y entonces nos falta purificar, no purificar suena muy a detergente de los años 60, no sé. Nos falta integrar lo masculino, oscuro, positivo también. Ya lo hemos hecho con las diosas oscuras. Dentro del budismo tántrico encontramos la práctica de algo que no estoy segura de pronunciar bien, pero voy a intentar, que es el Chu. Sí. Y el Sí. trabajo con los demonios. Entonces, ¿puedes hablarnos un poco de esta familia de prácticas o cuál es la idea de los demonios y de los dioses que tienen estas tradiciones? Bueno, eso es como todo, como lo que he comentado aquí, ¿no? De que el dios o la divinidad, ¿no? O el demonio, como lo quieras llamar, depende mucho del observador. Entonces, en el budismo tibetano o en Tíbet, claro, depende mucho el nivel de práctica que tiene la persona que se relaciona con los dioses y demonios. Para un campesino tibetano nómada, ¿no? Que es laico y que hace el mantra Om Mani Padme Hum como su práctica y no se come mucho la cabeza ni con la vacuidad, ni con la filosofía, ni con cosas profundas, pues los dioses son súper reales. O sea, Avalokitesvara, o Chenrezig en tibetano, estará viviendo en el Potala, que es una especie de palacio, ¿vale? También existe un Potala en Tíbet, que es donde vive el Dalai Lama, pero hay un Potala invisible en el Devachen, que es un reino puro, donde vive esta divinidad, ¿vale? Entonces es blanco, tiene 4 brazos, es muy bonito, es el Buda de la compasión y creo que todo el mundo que nos escucha, en algún momento lo ha escuchado hablar de él porque es muy famoso. Es el super mantra, ¿no? Om Mani Padme Hum. Y entonces, claro, para un campesino, este es súper real. Un poco, aunque los budistas no creen en un Dios creador, pero sí que creen, sobre todo a nivel popular, en la realidad de todos esos seres, espíritus que nosotros no vemos. Entonces, Chenrezig sería una divinidad, ¿vale? Que les protege, un poco como nosotros lo podemos percibir en el panteón católico a los santos, o a Dios incluso, ¿no? Que les protege y que les ayuda a llegar a la iluminación, ¿vale? Para un yogi iniciado tántrico, él sabe que esta fuerza es una fuerza de su propia psique, que es el poder de la compasión positiva, despierta e iluminado. Entonces es una fuerza iluminada que de su mente o de su ser, si quieres decir, y que todos tenemos dentro de nosotros. Y ahí ese Dios pasa de ser un Dios externo que se vas por un acantilado y cantas su mantra, te ayuda para que no te caigas ahí y te protege de todo mal, pasa a ser una divinidad de meditación que en tibetano se llama Yidam, ¿vale?
que es, digamos, un poco la divinidad en la que tú meditas, recitas el mantra y en la que tú poco a poco te conviertes a través de la familiarización y la práctica. De hecho, Gom, que lo traducimos como meditar, realmente significa familiarizarse con algo. Y una práctica meditativa o mágica incluso es que tú te familiarizas con ese arquetipo y al final lo encarnas. Y cuando hablamos, por ejemplo, con las enseñanzas de la Alba Dorada o Golden Dawn, ¿no? Este grupo ocultista del siglo XIX, ahí se habla también de unas prácticas que es adoptar la forma divina y realmente es lo mismo, ¿no? Encarnas la forma divina, es la invocación, ¿vale? A diferencia de la evocación. Digamos, el campesino hace evocación, ¿no? Se imagina la divinidad como fuera y le reza y hay una relación de yo, el súbdito, y la divinidad como el dios, el rey, ¿no? El super poderoso ser ahí, ¿no? Mientras el yogi no hay tanta diferencia entre la divinidad porque es una fuerza tuya, de tu conciencia, ¿no? De tu conciencia despierta. Y cuando tú meditas en esa fuerza de la conciencia despierta, poco a poco la vas a incorporar, vas a encarnar. Y eso es exactamente los que de la Alba Dorada también querían decir con adoptar la forma divina. Y ahí hablaríamos de invocación, ¿vale? Donde tú invocas la divinidad dentro de ti. Y claro, y eso significa que es la fuerza y todas las cualidades de la divinidad se despiertan dentro de ti, ¿no? Entonces esos serían un poco como los dioses, digamos, más elevados. Luego hay todo un panteón de dioses más mundanos que están todavía en el samsara, que sería la existencia condicionada de sufrimiento. Concretamente está el reino de los dioses de larga vida, que según los tibetanos son unos seres que viven eones cósmicos y que son muy poderosos y son estados de conciencia como muchísimo más allá de los seres humanos, pero que también cuando se les acota el karma positivo de vivir en ese mundo, digamos, Marbella forever, pues caen, se envejecen de repente, dicen los textos que envejecen de repente y empiezan a oler mal, supongo que es metafóricamente, ¿no? Pero empiezan a oler mal, les salen arrugas y los otros dioses que todavía no están en ese estado de decadencia, de degeneración, se alejan, los dejan solos y se quedan solos. Y una vez un maestro tibetano dijo que eso pasaba en Hollywood, que eran los actores y los celebrities eran como esos dioses de larga vida, pero en el reino humano, y que les pasaba lo mismo, ¿no? Que estaban celebrities, top trending, a tope, ¿no? Famosos todo el mundo, ¿no? Lo podemos ver con la gente famosa, ¿no? Todo el mundo adorándolos, Instagram influencer a tope de peso los pies, ¿no? Y luego cuando de repente estos famosos se hacen viejos o empiezan a hacer algún paso en falso, pues todo el mundo les pasa de ellos o los deja de lado, ¿no? Es la vieja actriz borracha que llora sus viejos días de Hollywood, ¿no? Pues los dioses esos, según los tibetanos, acaban así. Y luego, como se han gastado todo su karma, caen directamente a estados más infernales de la existencia, ¿no? Infernal quiere decir como sufrimiento extremo. Y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Tienes un subidón, tienes una experiencia, te lo has pasado súper bien, has salido de fiesta, y luego el fin de semana, el lunes, resaca, vuelta a la horrible cotidianidad. Pues es parecido. Si lo asocias con cosas que experimentamos nosotros, no te parece tan imposible, ¿no? Que existan esos estados mentales más exagerados de seres y conciencias que viven esas cosas que podemos ver en Marbella o Hollywood, pero de una forma mucho más exagerada. Y entonces estos son los dioses de larga vida. Luego hay unos dioses que son los semidioses, que serían un poco los que guerrean entre ellos. Si miramos el panteón griego o vikingo, ¿no? Siempre están ahí como haciéndose
puñetas, compitiendo, son muy competitivos, pero son muy poderosos también. Pero un poco tricky, no puedes fiarte del todo de ellos porque tienen mucho su agenda propia también, tienen sus intereses. Loki, por ejemplo, que nunca sabes muy bien de qué va. Venus, ¿no? Que le promete a París, Afrodita, de que se la elige a ella, le va a dar el amor de la mujer más hermosa del mundo. Resulta que es Helena de Troya, que está casada y tiene con un marido psicópata y se acaba toda la estirpe de Troya y tiran los niños de las torres y los matan a todos, ¿no? Esta ha sido Afrodita, Nuestra Señora, la diosa del amor. Entonces, cuidado también, ¿eh? Con idealizar a las diosas, los arquetipos y las fuerzas, es un poco lo que hemos dicho con Kali, que a veces vamos todos muy campanillas y muy florecillas, ¿no? Nos ponemos la falda, nos ponemos flores, invocamos a Venus, pero ojo, Afrodita o Venus tiene historia también, ¿no? Y entonces no hay que ser tampoco tan, como diría, ingenuo, ¿vale? Esos son los dioses, los ángeles, digamos, ¿no? Y luego los ángeles también del panteón más judío-cristiano, también tráetelos para casa, porque, vamos, que también Rilke dice, todo ángel es terrible. Y el ángel cuando hace alguna visita a algún humano, ¿no? Dice, no temas. Pues no es como el ángel de los tarots de angelitos, ¿vale? Porque estos son todos muy monos, o los querubines estos de gorditos y bonitos de de las pinturas, ¿no? Un ángel es una fuerza brutal, ¿vale? Y el ángel cuando te aparece te dice, no temas porque te acojona profundamente. Y así tiene que ser. Es una fuerza brutal. Entonces, estos son los del lado, digamos, un poco de los dioses, ¿no? Y luego los demonios, bueno, los demonios son los que tienen la culpa de todo en el cristianismo, ¿no? Es como Asmodeus, que entró en un convento en un ataque de lujuria, se montaron ahí una especie de orgias babilonias hace ya unos cuantos siglos. Bueno, echamos la culpa a Asmodeus, el demonio de la lujuria. Entonces, claro, no asumimos nuestra propia lujuria, se la echamos al demonio de la lujuria, lo exteriorizamos, ¿no? Y es como, todavía en español hay una frase que es, uy, se me han llevado los demonios, no he sido yo, ¿vale? Entonces viene eso un poco, ¿no? Exteriorizamos fuerzas no integradas del inconsciente que probablemente han estado muy reprimidos y cuando se poseen de nosotros, se salen, ¿no? De la represión y nos llevan a donde esa fuerza psíquica que se nos lleva a donde nosotros en estado consciente normal no queremos, pues decimos se nos han llevado los demonios. Pues en todas las culturas, ¿eh? En Tíbet igual. Lo que pasa es que en Tíbet hay muchísimas clases, hay todo es mucho más sofisticado, hay un montón de demonios que nunca acabes como a enterarte bien quién es quién y de qué van. Hay los hacedores de obstáculos, los que te confunden, todos tienen nombres tibetanos y la verdad que cuando haces el che, por ejemplo, no te comes mucho la cabeza, los invitas a todos y los alimentas a todos con el néctar y los pones a todos contentos para apaciguarlos, ¿no? Y como dice Tsultrim en su libro, que los que practican el Che tienen ese poder incluso en el Tíbet de calmar pestilencias, enfermedades, porque al apaciguar esas fuerzas psíquicas o esas entes, ¿no? Si eres más dualista y más separatista y lo ves más fuera, pues incluso tú puedes conseguir que dejan, como diría yo, de tocar las pelotas en la realidad, ¿no? Entonces tú trabajas directamente con la fuerza y empiezas como a apaciguarla. Entonces en Tíbet están los dioses, que pueden ser esos dioses de larga vida o dioses menores, que son pues las fuerzas protectoras, los espíritus de los árboles, ¿no? Que serían un poco como en magia elemental, ¿no? Los dioses o los reyes elementales con sus diferentes seres elementales, muy parecido, ¿vale? Y luego los demonios pues serían, hay varios tipos, hay los espíritus hábitos que se llaman Yitak,
y serían muy parecidos a los demonios o a los fantasmas de los castillos, ¿sabes? Que los que van ahí, mi tesoro, Gollum, ¿sabes? Onda Gollum, el del Señor de los Anillos, ¿no? Que es mi tesoro, me apego a algo y es como un poco las almas en pena, ¿no? Los Idax son como seres así como que tienen mucha conexión con el aferramiento, con no soltar y se encarna la conciencia ahí, ¿no? Como algo que está súper apegado a algo en lo que ya estaba pegado en vida y no consigue moverse, evolucionar. Entonces ellos consideran el fantasma, el alma en pena, el vampiro, todas esas fuerzas así como que están muy conectados con el deseo, con la sed, ¿no? Con el querer poseer, los asocian los llaman reencarnaciones. O sea, tú mueres y te vuelves a reencarnar, no en carne y hueso físico, sino te vuelves a manifestar, quizás mejor traducido, como una fuerza fantasmagórica o vampírica o chunga, ¿no? por resumirlo. Y entonces, claro, estas fuerzas pueden crear problemas, ¿vale? Porque tienen cierto poder en el mundo real o material o como lo quieras llamar, y entonces los tibetanos a nivel popular hacen todo tipo de amuletos y cosas para protegerse contra esos espíritus y fuerzas obstaculizadoras, ¿no? Pero esos no son los peligrosos son los más sutiles que encuentres tú en tu camino y que son como las pruebas, ¿no? Las experiencias de la meditación. ¡Wow! ¡Qué gozo místico! He tenido un éxtasis. Mi ego sube al ritmo del éxtasis ese místico, ¿no? Entonces, claro, son las flores en el camino. Más funcionado mi sigilo. ¡Wow! ¡Qué power tengo! ¿No te creas? Hay un ego espiritual que luego no te deja crecer y te quedas ahí contemplando como hechizado con esa flor del camino y te olvidas que estás a mitad del camino, ¿vale? Y que y te paras en el viaje a contemplar pues esos resultados que has tenido. Por eso Aleister Crowley, que mucha gente odia y lo dicen que ha sido un verdadero hijo puta y cabrón, vale, yo no sería su novia, ¿ok? Pero, y menos en esa época, ¿vale? Porque ahí de cabrones, pues casi todos, ¿vale? Porque eran muy machistas. Entonces, claro, cogemos a Crowley, ya le tenemos un prejuicio, lo trasladamos al siglo XXI, época Me Too, y a mí también me han abusado, y leemos la historia de Crowley, y claro, nos parece el hijo puta mayor del universo, pero Crowley ha sido una influencia en la magia brutal, y además y los de la Alba Dorada lo odiaban también porque publicó todos los textos, los filtró, digamos, como Wikileaks mágico. Entonces, claro, lo odiaban porque ya no eran ellos los únicos que tenían todo el conocimiento, sino estaba en todas partes. Y gracias a Crowley hay muchas cosas que no se han perdido de alguna manera porque se han conservado abriéndolos, ¿no? Y yo lo quiero mucho, o sea, me cae muy bien y no ha sido perfecto, pero ¿quién lo es? ¿Ok? Y Crowley dice muchas cosas como muy buenas y después de estudiar budismo en profundidad, porque Crowley lo leía de muy jovencilla, ¿vale? Siempre he estado como en contacto y con sus enseñanzas. Y cuando más profundizaba en el budismo, digo, hostia, el Crowley es un puto genio. O sea, es una pasada, es que es inmenso lo que él tiene como conocimiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, él lo que dice es que no hay que tener apego al resultado. En inglés dice lust for result, lujuria, ¿no? Es aún más fuerte, deseo, lujuria, apego por el resultado. ¿Por qué? Porque te puedes quedar muy enganchado, primero con esas flores del camino y segundo, porque si tienes mucho apego al resultado tampoco te va a funcionar. De hecho, en los sigilos es mejor olvidarte el sigilo una vez lanzado
porque es así como mejor funciona, ¿no? Entonces, volviendo a lo de los demonios, hay un demonio, ¿no? Que también habla Tsultrimalión en su libro de ello, que es el demonio de la euforia, del entusiasmo, del ego. Entonces, no son solo todos los demonios, no son solo demonios, digamos, animistas, ¿no? Que viven en el bosque o fuerzas que nos obstaculizan aparentemente desde fuera. Y los internos, esos son los más peligrosos porque estos pueden hacer que no sigas creciendo, no que sigas evolucionando y te creas un ego espiritual. Inicias ahora la tercera edición de Trabajo con la Sombra. ¿Cómo se relaciona el trabajo con la sombra y el trabajo con los demonios? Bueno, eso es un tema muy amplio y profundo y no sé si nos va a dar mucho tiempo de expandir todo eso tanto. Bueno, el trabajo de la sombra, realmente el concepto de la sombra viene un poco por lo menos como yo lo vivo, por Carl Jung, ¿vale? Y tenemos que tomar conciencia que ahora esto está todo muy integrado y tú oyes hablar a chiquillas de 16 o 17 años en una terraza de un bar y te dicen, ay, mi novio es un inconsciente, me está proyectando su sombra o me está proyectando la madre. Ese lenguaje, si rebobinamos, en el siglo XVIII o XVII es imposible que se da, porque Freud, que es el primero que empezó a hablar del inconsciente, tuvo muchísimos problemas de conseguir que aceptaran el concepto o la idea del inconsciente en el círculo de los psicólogos o científicos médicos de esa época, ¿vale? Y Carl Jung, según mí, Freud rompió con Carl Jung porque Carl Jung era demasiado místico para que el trabajo de los dos pudiera ser acogido por la época tan estrecha de mente de aquella época, ¿no? Entonces, la sombra es un concepto que surge de ahí. La sombra es lo que está oculto, es el lado oculto de la luna, voy a llamarlo de una forma poética, ¿no? Lo que está oculto a nuestra conciencia. Entonces ahí el psicopompo, el que nos acompaña a esa zona oscura, ¿no? Sería, en mi opinión, el portador de la luz, Lucifer, ¿no? Para otros es Hermes, para otros es, por ejemplo, Beatriz, ¿no? Para Dante, la musa, y tú puedes buscarte muchas formas de darle un nombre a esa fuerza psíquica que ilumina esa parte, ¿no? Entonces, claro, la sombra, siempre pensamos que la sombra es como una especie de saco donde metemos todo lo que no nos gusta, ¿no? Y que socialmente no es aceptado desde pequeño, entonces ese saco se hace más grande y es un poco el mito, ¿no? De Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Nosotros somos políticamente correctos, bien vestidos, Dr. Jekyll, ¿no? Y luego dentro de nosotros se guisa el Mr. Hyde, que sale cuando vamos bebidos, ¿no? Cuando se nos llevan los demonios, cuando alguien nos toca mucho las pelotas y saltamos, ¿no? Cuando somos reactivos, cuando perdemos el control, sale la sombra. O cuando vemos la sombra proyectada en otros de cosas que tenemos ocultas, ¿no? Que nos activan y eso lo puedes oír como en críticas, ¿no? Como, por ejemplo, yo vivo en un pueblo, cojo ejemplos inmediatos de mi entorno, ¿no? Que ves ahí a las señoras del pueblo, que va una así un poco más subida de sexy, ¿no? Y dice, mira esta que ligera, bate cascos, ¿no? Y no sé qué. Pues bueno, le están proyectando la puta que todos llevamos dentro, pues se la proyectan fuera, en lugar de trabajar con la zorrita interior, pues se la proyectan de una forma encima cruel y perversa a alguien de fuera, y eso pasa muchísimo, ¿no? Y en la sombra no solo, tenemos a veces la idea que en la sombra solo hay cosas feas, que hay como que integrar, pero muchas veces la gente quiere trabajar con su sombra, así a nivel popular, para quitársela de encima, a desinfectarla, ¿sabes? Y eso no es la actitud. Es como, voy a trabajar con mi sombra porque así me libero de él, de la sombra, de ella.
Y eso es como Es muy de traidor eso. Sí, es muy detraidor, sí. Es como, ¿sabes? Trabajo con el demonio para transformarlo en un angelito desinfectado y como un fluffy bunny de esos, ¿no? Un conejillo así como todo mono, un osito de peluche. Pues no, hay que respetar la fuerza por lo que es y no hay que tener miedo, ¿no? Pero claro, hay que ser prudente, cada una tiene que saber lo que son sus límites. Yo, por ejemplo, no aconsejaría a alguien que empiece a trabajar directamente, a menos que tenga base mágica de meditación, también de que esté emocionalmente bien, que haya hecho mucha terapia y que esté más o menos sano, ¿no? Mentalmente, físicamente, no le recomendaría trabajar con lo que yo llamo los demonios oficiales. ¿Qué es un demonio oficial? Un demonio oficial es alguien que tiene mucha carga cultural, ¿vale? Em, por ejemplo, Satán, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el nombre de Satán pues han hecho muchas tonterías y cosas muy crueles y muy horribles y gente muy crillada y muy mal de la cabeza y entonces si tú quieres empezar a trabajar con ese arquetipo pues tienes que de alguna manera como saber manejar todo lo que está pegado a esa fuerza por, por una mala praxis, pues si lo quieres llamar así, ¿no? Tonta, idiota, y en lugar de... Es como si coges un lobo, ¿vale? O un Doberman, ¿vale? Que es un animal bello, pero lo han usado para comerse los cadáveres de los niños judíos de los nazis. ¿Quieres tener esa mascota en tu casa? Pues tendrás que ir con mucho cuidado porque el Doberman está muy mal acostumbrado, está muy feroz, está muy traumatizado. Y si tienes hijos en casa, irá por ellos. Entonces no es ninguna tontería, ¿vale? Yo no estoy promocionando ahora como también hay como un boom, ¿no? Darkseid. Vamos a invocar a o cuanto más oscuro mejor. No estoy promocionando eso, porque evidentemente son fuerzas que tienen mucho contenido del inconsciente muy primitivo, ¿vale? Y esto hay que saberlo manejar de alguna manera, ¿vale? Pero el otro error sería uy, todo eso lo que ha hecho la Iglesia Católica, ¿no? Uf, como todo fuera, no vamos a ni siquiera pensar en eso, ¿no? Me viene un pensamiento satánico y ya, uy, Ave María, no sé qué, no lo sé rezar, pero le doy al rosario ese, ¿no? Y entonces, eso es una forma de hacerlo más gordo. Y de hecho, eso se ve en la Iglesia Católica con todos los abusos, ¿no? Se demonizó el sexo y ese demonio entró por la puerta trasera, perverso y retorcido, abusando de niños, ¿no? Entonces, todo lo que está en la sombra, si no lo integramos, se vuelve cada vez más tóxico, más perverso, más retorcido, y por eso es importante mirar al dragón a los ojos, ¿no? Y relacionarte con él. Pero yo diría siempre con prudencia. Yo soy muy de tierra, entonces no hay que ser muy honesto con los propios límites. Es como si a ti te da miedo estar sola en el bosque. No vayas de noche alegremente a hacer un ritual de Hécate en un cruce de camino a las 3 de la mañana porque te vas a acojonar, lo vas a pasar fatal. Entrena primero, alarga eso, ves primero con unas amigas, acostúmbrate. Es como gradual, ¿no? Igual que no vamos al gimnasio a levantar 100 kilos porque nos aplasta la barra esa. Pues eso, ¿no? Y entonces, el trabajo con la sombra, pensamos que solo hay cosas negativas, pero también hay muchas cosas positivas. Cuando idealizamos a alguien, proyectamos algo que está oculto en nosotros y lo vemos en esa persona, ¿no? Proyectamos en alguien que admiramos, proyectamos en el maestro, proyectamos en la maga sacerdotisa de la aquelarre, ¿no? Esa sabiduría, ese conocimiento, pero es nuestro. O sea, no solo proyectamos lo feo, proyectamos también el oro hacia afuera. Y entonces la sombra es una especie de tierra misteriosa con ángeles o cosas bellas, con oro y diamantes y con guardianes y oscuros y diablillos y de todo.
¿Y cómo se relacionan los demonios con la sombra? Pues como acabo de decir, que son habitantes de la sombra, son como fuerzas psíquicas que se han condensado ahí y con los que podemos trabajar. Y sin darle tanto misticismo o sin darle nombres mágicos, cuando trabajas en constelaciones familiares, cuando trabajas de una forma junguiana, con la imaginación activa, cuando entras en lo que Jung llama los complejos de la psique, ¿no? Esos son como todos como esas fuerzas que nosotros podríamos llamar demonios. Y luego están los demonios oficiales, que muchas veces son antiguos dioses, ¿vale? De panteones más arcaicos, más ancestrales, que han sido transformados en la Edad Media en demonios oficiales en los diferentes grimorios a ver, era un contexto católico, ¿no? Entonces tenías cualquier cosa que escribías tenías que tener un cuidado de no salirte de lo católico, porque si no acababas en la hoguera, ¿no? Mira Giordano Bruno, gente así, ¿no? Que era como terrible, ¿no? Si tú querías publicar o has descubierto algo, tenías que darle todo un filtro cristiano, porque como se enteraban que tú te alejabas un poco de ahí, acababas mal. Mira Juana de Arco, que sus voces eran del demonio, según ellos, y Hildegard von Bingen, ¿no? Que también te examinaban y tú tenías que usar el lenguaje cristiano. Entonces muchas cosas están muy coloreadas por el momento, ¿no? Por la historia, por la época. Y por ejemplo, si tú lees la Goetia, ¿no? Sé cómo se pronuncia en español, que es un antiguo grimorio, ¿vale? Y ahí te encuentras por ejemplo, con Asmodeus. Asmodeus es la furia de Dios, ¿vale? Y la Iglesia Católica lo asoció con la lujuria, ¿vale? Claro, la lujuria y la furia es como un fuego, puro fuego, ¿no? Es un demonio del fuego. De hecho, cuando tú lo invocas, él tiene una figura oficial como de 3 cabezas. Me recuerda mucho a algunas imágenes de protectores o arquetipos tibetanos. Y la verdad que se parecen, ¿no? Algunas cosas, hay muchas. Y entonces, no necesariamente un demonio te aparece como está en el grimorio, ¿vale? Asmodeus te puede aparecer, por ejemplo, como un jinn. A mí me apareció como un jinn, entonces es como una columna de fuego con el dorso de hombre, ¿vale? Y pensé, hostia, pues no se parece al oficial, ¿no? Y luego, curiosamente, con uno de mis mentores de magia ceremonial actual de ahora, cuando le expliqué la experiencia, me dijo que a él le apreció igual. Entonces empecé a investigar y descubrí que realmente Asmodeus, que es muy antiguo, era una divinidad de la antigua Persia y era como un genio, ¿sabes? Un jinn, como Aladín, el de la lámpara, ¿no? El genio de Aladín, un jinn, y que esos jinns tienen mucha conexión con el fuego. Y no son demonios, son como neutrales. Un jinn es un poco como Loki, ¿no? El de los vikingos, que te puede hacer una trastada o te puede ayudar. Y ahí volvemos al concepto antiguo griego de la Grecia, ¿no? Donde demonio, la palabra demonio viene de daimon, donde no se hace esa diferenciación entre bueno y malo. Daimon es el genio y me recuerda un poco a la verdadera voluntad de Aleister Crowley, ¿no? Es como tu destino, tu verdadera voluntad, lo que tú has venido aquí a manifestar. Y los griegos, obviamente, hay muchas interpretaciones, incluso según los diferentes filósofos o según la mitología griega, el concepto de daimon también ha pasado por diferentes interpretaciones, pero tal como lo entiendo yo ahora es este genio interno, ¿no? Y la palabra genio tiene pues es muy misteriosa, y el Asmodeus, cuando investigas, pues descubres que ha sido como una especie de jinn, un
genio, ¿no? Y luego, claro, la Iglesia Católica lo ha demonizado. O Ishtar, ¿no? Astaroth es otro demonio y es posible que esté conectado con Ishtar, con la diosa. Y fíjate, una diosa en todo su esplendor, pues acaba en un grimorio como un pequeño demonio que encima huele fatal, que es una de las características, todo feo, todo empequeñecido, todo demonizado, ¿no? Y es muy posible que Astaroth y Ishtar tengan o sea, que Astaroth sea la forma demonizada de Ishtar. Y así, pues te podría estar hablando horas de ejemplos de cómo han demonizado a los antiguos divinidades. Volviendo a la edición de Trabajo con la sombra, más que nada para que los oyentes lo sepan, no trabajamos con Asmodeo ni con Astaroth, es otro tipo de trabajo. No. No trabajamos con esos demonios oficiales precisamente por lo que he dicho antes, porque es un trabajo muy avanzado trabajar con demonios colectivos y que tienen muchas connotaciones como unidas, ¿no? O trabajos que han hecho, ¿no? En la Edad Media, pues gente que quería sexo a todas horas, ¿no? Pues venga, voy a invocar a ese demonio, le doy, le hago sacrificios para que me dé eso, ¿no? Entonces, claro, como es en el inconsciente, es un territorio así tan maleable, tan poco fácil de encajar o de separar, pues yo no lo recomiendo, ¿sabes? De empezar como a jugar con esto o a la ligera. Entonces mi trabajo con la sombra es solamente con los demonios personales en grupo, ¿eh? Y donde uno pues, se pone en contacto con sus propios miedos, con sus bloqueos, con sus adicciones, pues todas las cosas que le hacen sufrir, que le bloquean, con lo que está peleado, con lo que no está en paz, ¿no? Un poco sus demonios. Entonces basado en el libro, que el libro es la base, la gente se lo tiene que leer, lo leemos juntos poco a poco, es un trabajo como muy independiente, yo los acompaño, pero creo mucho en que cada persona tiene que encontrar su propio guía interior. No quiero ser maestra de nadie, siempre pienso que el maestro está dentro, que estamos circulares ahora, todo esto es horizontal, no es vertical el trabajo. Os pongo a vuestra disposición las herramientas y os acompaño por si tenéis algún problema, porque yo he practicado más la herramienta, tengo más experiencia y te puedo ayudar, porque igual te pasa algo ahora por lo que yo he pasado y en donde sé cómo salir de ahí, ¿no? Entonces es mejor hacer ese tipo de trabajo acompañado, aunque con el libro se puede hacer solo. El libro está como editado para que tú te lo puedes coger y puedes meditar en eso, ¿no? Y es como un grupo digamos, de trabajo en conjunto, donde intercambiamos experiencias y donde aparte del material de los 5 pasos del libro, también en cada grupo cambia, porque me dejo llevar mucho por mi inspiración, intuición, y en cada grupo es distinto, pues donde también pongo pues directos, grabaciones que hago de otras técnicas complementarias, ¿no? Según cómo veo cómo va el grupo, por ejemplo con el primero, ¿no? Que hubo un momento que todo el mundo empezó a tener muchísimos sueños, visualizar, como todo muy intenso, ¿no? Muy exótico, muy onírico, y yo vi que todo el grupo estaba despegando demasiado, que había que bajarlos a tierra, ¿no? ¿Te acuerdas? Y entonces invité a una chica que hace Ayurveda para que hiciera un directo con consejos, ¿no? Cómo alimentarse, y yo un directo también sobre cómo bajar a tierra, qué ejercicios hacer. Entonces, claro, este último grupo de la sombra no estaba estaba más enraizado, entonces ahí hice otro tipo de trabajo complementario, ¿no? Entonces sobre la marcha pues voy usando mi experiencia para ayudar a las personas a hacer bien ese trabajo con los demonios personales, ¿vale? Y curiosamente hay personas, y eso es lo más flipante, que en ese trabajo
han descubierto demonios de la Goetia, ¿vale? De este grimorio. Y yo pensaba, ¿ahora qué? Y entonces, claro, yo digo, ¿qué hago con eso ahora, no? Y bueno, pues le expliqué a la persona, mira, este demonio que te ha aparecido no te ha aparecido solo a ti, que tiene como, realmente tiene historia, ¿no? Y entonces, pues, claro, lo que salía ahí es lo que he dicho al principio, ¿no? Que a veces integrando un demonio, como hemos hecho con Lilith y Kali, ¿no? Lo volvemos como más, lo elevamos, ¿no? Y esa persona se le ha aparecido, por ejemplo, concretamente en un caso era Puer, que es un demonio de la Rusia, le ha aparecido este demonio y ella ha notado un avance impresionante. Ya me dijo, ojalá hubiera encontrado ese método hace años porque me hubiera ahorrado años de terapia, ¿no? Porque es muy directo, es muy al grano, es muy eficaz y según mi criterio muy seguro también. Y luego lo bueno también que tiene ese trabajo es que tiene todas las bendiciones de un linaje tibetano que fue fundado por Maciek Laptronma, que es la fundadora del Che, que has dicho al principio, ¿no? Ese ritual vajrayana tibetano antiguo. Entonces, claro, cuando tú trabajas dentro de un contexto de un linaje, tú tienes como la bendición, la protección de los antiguos practicantes que viven en los planos invisibles, ¿no? Y Maciek Laptronma vivió pues, hace unos escasos 1000 años y yo he notado mucho al trabajar con la gente como nos ponemos un poco bajo su ala, ¿no? O su protección. Entonces es muy diferente trabajar en grupo también, la energía se potencia muchísimo y los que sois brujas y estáis en los aquelarres sabéis que cuando te juntas y haces una invocación la energía es muchísimo más poderosa, ¿no? Meditas en grupo, es mucho más poderosa y cuando haces un grupo, aunque sea por Facebook, ¿no? Uso esa aplicación, da igual, se crea una dinámica de grupo muy bonita, muy potente, muy interesante y luego las experiencias, las preguntas, las dudas de unos, las lees y el otro quizás también tiene las mismas dudas y la verdad que es un trabajo que dura 2 meses y que es muy potente. Para inscribirse a esta edición del trabajo con la sombra, ¿hasta qué día tienen los oyentes? Bueno, he hecho este año 3 grupos, ¿no? Entonces, claro, ha sido un poco locura de mi entusiasmo por el trabajo con los demonios y la sombra, porque realmente tampoco hay tantísima gente, ¿no? Entonces, el primer grupo éramos unos 50, el segundo éramos unos 50, el último, que ahora empieza el día 13, todavía quedan algunas plazas y no va a haber tanta gente y tampoco quiero que haya tanta gente porque luego yo leo todos los mensajes, ya tengo un trabajo de administración brutal y cuanto más gente hay, pues más trabajo me voy a tener. Entonces ahora creo que somos unos 15 y todavía quizás hasta 25 o 30. Sí que si hay gente que se anima y quiere participar, pues sí que estaría dispuesta de dejarlos entrar. Pero claro, el día 13, ¿vale? Que es la luna llena, estamos ya acercándonos y si alguien tiene mucho interés, es animado, bueno, pues que me escriba, le mando la información y lo hablamos, ¿vale? Mi dirección de email es punto muy importante, grupos.margaretglassel@gmail.com, ¿vale? Si queréis podéis ver me podéis preguntar en mi Facebook, es Margaret Glassel también, o en Instagram, de Margaret Glassel, yo siempre uso mi nombre, y me podéis escribir un mensaje y os contesto. Vamos a poner luego también los enlaces en la web cuando publiquemos el programa y en nuestro Facebook. Siempre dejamos los enlaces para que se pueda ir más allá. Pero ya que estamos aquí en esta línea, ya para ir cerrando la entrevista,
Además de tu trabajo como astróloga, la web y los grupos de trabajo con la sombra y el de Tarot y Magia, sabemos que pronto abrirás un Patreon. Sí, 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 estoy muy ilusionada con eso. Lo que pasa es que he estado viajando en verano y claro, la idea está, ¿no? Y tú dices, wow, voy a hacer eso. Pero luego bajar las cosas del plano mental, ¿no? Al plano material es un trabajo brutal. Entonces, y más lento, ¿no? Ahí hay que adorar un poco a Saturno, que es la paciencia y la construcción gradual y despacio. Y yo había pensado de abrirlo en octubre, ¿vale? Pero estoy también personalmente, soy como una hermana que está en el camino y estoy aprendiendo también de relajarme un poquillo, no empujarme tanto, no entrar en esas dinámicas, ¿no? De exigirme, de entusiasmarme, de apasionarme tanto con mi trabajo y que luego no duermo mis horas. Ahora me estoy haciendo mucho deporte, senderismo, cosas así, porque me siento muy bien y no hay que dejar, y sobre todo cuando haces algún tipo de trabajo interno mágico, el cuerpo es muy importante. Entonces estoy muy enfocado ahora en Malkut, que es la esfera de la Tierra, en Kabbalah, y el Patreon, creo que como ahora en octubre voy a empezar con la segunda parte, ¿no? Que estamos de Tarot y Magia, y con la luna llena y el nuevo grupo de la sombra, pues el Patreon lo estoy como preparando, pero creo que en lugar de abrirlo en octubre, si veo que el trabajo con los grupos me supone mucho, lo voy a abrir en noviembre. Entonces, estaros atentos porque todavía no tengo fecha clara, pero sé que lo voy a hacer porque lo que me pasa con Instagram, que subo muchas cosas, es que Instagram luego las stories se te desaparecen, las tienes que destacar y venga, dale a las pestañitas y es mucho curro. Y luego también tengo un proyecto que en algún momento quiero escribir un libro, pero solo voy a poder escribir el libro si puedo permitirme de sacar horas de mis consultas de cartas astrales, mis consultas de tarot, ¿no? O mis talleres de magia, pues solo puedo hacer esto si tengo un Patreon de gente que me apoya, donde cada mes tengo unos ingresos que me permiten, ¿no? De quizás estar un tiempo con menos consultas y más horas metido en escribir. Y entonces el libro depende mucho del apoyo que voy a recibir en ese Patreon. Si tengo mucho apoyo, pues voy a tener más tiempo para escribir. Cuando ya esté disponible el Patreon, vamos a anunciarlo también pues esto, en el Facebook del programa y en el blog, porque es realmente un proyecto muy interesante. Pero para que la audiencia lo sepa, ¿qué tipo de material van a poder encontrar allí? ¿A qué nos vas a dar acceso? Bueno, pues ¿qué podemos encontrar? A ver, yo soy muy espontánea, entonces soy muy de fluir y sigo un poco lo que me viene, estoy muy conectado, ¿no? Con lo fluido, lo mágico, entonces normalmente no tengo ningún plan, ¿vale? No tengo todo tan programado, ¿no? Pero lo que sí que tengo de momento de idea es hacer quizás un tarot cada semana, por ejemplo, hacer el fin de semana un tarot para toda la semana y hacer eso todas las semanas, como hago ahora en Instagram, ¿no? Con quizás 3 cartas o ya lo veremos. Y luego también hacer directos, ¿vale? Hacer directos para hablar con las personas que me apoyan en mi Patreon y contestar preguntas, ¿no? Pero no sé qué con frecuencia, porque es la primera vez que tengo un Patreon, entonces tampoco sé muy bien. Esto depende un poco, ¿no? Y luego también escribir artículos, y luego en el Patreon escribir artículos quizás más sobre magia, que en mi blog no escribo tanto porque lo tengo más enfocado en astrología. Escribir también sobre astrología, más en detalle, quizás, ¿no? Como coger un tema y escribir sobre él, pero escribir también más sobre magia, ¿no? Entonces, claro, sería pues un poco, ¿no? Como he hablado en tu entrevista, pues sobre temas así un poco que
soy un poco más reacia, ¿no? De hablar así en mi web públicamente, ¿no? Porque se pueden malinterpretar o porque si quieres profundizar que tienes que estar mucho rato explicándolo bien y entonces eso, el Patreon puede ser un espacio para explayarme más, salir más del armario, ¿sabes? Y hablar más de cosas que quizás así en Instagram o en Facebook no hablaría tanto. Los temas delicados van al Patreon. Sí. Sí, porque lo que quiero es que sea como en familia, ¿no? Un poco así como, por ejemplo, en Instagram también hablo más de temas porque siento que el Instagram es más en familia que, por ejemplo, el Facebook. En Facebook tengo todos los de mi pueblo, por ejemplo, que me siguen así, algunos stalkeando, entonces, claro, luego te sales ahí, pueblo de 3.000 habitantes, hasta ahí una super charla de Satán y Lucifer y luego vete a comprar, ¿sabes? Entonces en Instagram pues saco cosas así más raras y en el Patreon mi proyecto es hablar más, ¿no? De la magia, de todos esos temas. Y por cierto, después de todos los temas que hemos tocado, que tienes bagaje de sobras para hablar de muchísimos temas, el tema del libro, ¿lo tienes decidido ya? La verdad que no lo tengo perfilado, pero diría que va a ser como algo donde mezclo lo autobiográfico, ¿m? Y un poco lo mágico, ¿vale? Y lo místico de mi ser. Pero no va a ser el típico libro de astrología, porque ya hay muchos libros de astrología, hay muchísimos, y entonces yo quiero hacer algo que sea un poco como mi legado, porque tampoco me quiero dedicar a escribir libros como churros. Me gustaría escribir un libro y luego como morirme en paz. Esto me ha salido súper gótico. Bueno, vale, puedes escribir 2 o más libros también, ¿eh? Antes de morir, pero entendemos la idea. Luego igual me mola lo de escribir libros, escribo unos cuantos, no lo sé. Entonces, también pensé cuando me pidieron lo del libro, pensé escribir una autobiografía novelada, ¿sabes? Como escribo una novela, pero en realidad es mi autobiografía porque eso da mucha libertad, porque luego yo con las fechas soy malísima, nunca me acuerdo exactamente a qué edad, cuándo, cómo, y entonces claro, si escribes una autobiografía tiene que ser como muy cronológico, todo como muy aburrido. Yo a veces leo ese tipo de biografías y miro de gente que me gusta, pero me aburro un montón. Entonces he pensado que escribo una novela, pero en realidad va a ser mi vida, pero así mi vida mágica un poco, donde la gente que no me conoce no va a saber lo que es verdad y lo que es ficción, ¿sabes? Pero los que me conocen sí van a decir, hostias, esto fue aquello, ¿no? Y luego también un poco para proteger a mis nietos, ¿no? Porque cuando mis nietos crezcan y dicen, hostias, la abuela, lo que lío ahí, ¿no? Entonces, no sé, pero bueno, lo estoy diciendo un poco en broma, pero no lo sé muy bien, la verdad que no. Voy como barajando cosas y quizás es como una mezcla curiosa, ¿no? Donde meto todo un poco. Por ejemplo, el libro que usamos en el grupo de Tarot y Magia, que es el What the Fuck, es el tarot de Baccarat Winter, me gusta mucho su forma de enseñar, por eso la he elegido, aunque sea muy jovencilla, y no estamos aprendiendo ahí de los grandes eminencias, ¿no? O dinosaurios, si quieres decir, de la tradición, ¿no? En buen sentido, me encantan los dinosaurios. Como por ejemplo Jodorowsky, Carl Jung o todos estos maestros, ¿no? de la tradición del tarot antiguo, si no aprendemos de una niña. ¿Por qué? Porque abrimos la ventana al futuro, ¿vale? Aprendemos de la gente más joven, eso me encanta. Entonces, del libro de Baccarat me gustó mucho de cómo ella unía las cartas del tarot con las anécdotas personales, ¿no? ¿Te acuerdas que has leído ese libro? Entonces, pensé, cuando leí el libro pensé, eso es como lo que quiero hacer, como
sea, no solo contar una novela, no solo contar tus experiencias, sino también enseñar algo útil, quizás algún ritual, alguna cosa de magia planetaria, cosas de tarot, pero dentro de un contexto de contar como una historia, no un libro solo técnico. Hay muchos y a veces son un poco aburridos. A esas alturas de mi vida me gusta más la poesía, me gusta más el misterio que hay en las palabras, ¿no? El transmitir a través de las imágenes. Cuando yo escribo, pinto como cuadros con las palabras y mi libro quiero que sea así. Yo lo quiero leer ya, pero no te mueras luego. Es que yo entiendo, ¿eh? Entiendo esta idea de querer, en cierto modo, pues dejar un legado, ¿no? Para que no se pierda. Luego ya, independientemente, pues uno se muere o no, pero ya lo tiene hecho. Pero claro, es mucho, es mucha vida, son muchas experiencias que se pueden juntar y cómo se entrelazan. Yo creo que va a ser un libro súper interesante. Lo quiero leer ya, me esperaré lo que haga falta, pero me alegra mucho, cuando lo dijiste, pues me alegré mucho de la idea, esto, ¿no? De que te lo hubieras planteado ya por fin. Sí, pero aún tardará que Bueno, tardará. Ahora de momento estoy entrenando el cuerpo para que me aguante y pueda hacer muchas cosas y pueda llegar a bruja anciana y durar muchos años y hay que dedicarse también a esa parte. claro que sí. Pues no sé, si quieres decir algo Bueno, más. lo que quiero decirte que me lo he pasado genial en esa entrevista y te quiero agradecer mucho de haberme invitado. Ya sabes que no soy mucho de dar entrevistas, que soy así bastante pues escondida en mi cueva, ermitaña y hemos tardado un poco, ¿no? En que saliera esa entrevista, pero me lo he pasado súper bien y la verdad que estoy muy agradecida, ¿no? También que me hayas invitado y me hayas dado esa oportunidad de hablar de todos esos temas. Y luego también quiero dar las gracias a todos tus oyentes que han llegado hasta el final de esa larga entrevista y espero que os haya gustado y que los temas que hemos tratado os hayan parecido interesantes. Y la verdad que muy bien, genial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad, estamos muy contentos. Tú solo hablas conmigo, pero no es que haya más equipo, pero ya sabes que uno siempre está rodeado de entidades y tal. Entonces, todas las entidades que conformamos Encrucijada Pagana estamos muy contentos de tenerte aquí, por fin, de que nos hayas hablado pues, con esa cercanía y de que nos hayas presentado los próximos proyectos. Yo estoy segura que a la audiencia le van a interesar bastante. Yo lo recomiendo personalmente, ya lo he dicho, no tengo por qué esconderlo tampoco, no es mi estilo. Muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Eris y los espíritus de la encrucijada esperamos que haya sido de vuestro agrado. Os recordamos que podéis escuchar todos los audios de Encrucijada Pagana en encrucijadapagana.org y en nuestros canales de iVoox y YouTube. Podéis también visitarnos en nuestro Facebook o escribirnos a encrucijadapagana@gmail.com. But with a gaze unchanging, oh, deep-eyed sisters, is it you I see? Seeds of beauty, ye bear within you of unborn children, glad and free. Within your fingers the fates are spinning, the sacred binding of the yellow grain. Scattered we were when the long night was breaking,